¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 121, demasiado duro. Papá, el pívot negro, sintió que se derrumbaba mentalmente en el momento en que giró con el balón. Los chicos de Kirisaki Daiichi todos parecían gánsteres, todos le extendían los codos con entusiasmo. Ruido sordo. Con un sonido apagado, papá perdió el control del balón y Hanamiya se lo arrebató. ¿Qué demonios? El entrenador y los jugadores de la Academia Shinkyo quedaron atónitos. Ya se estaban preparando para animar, pero al momento siguiente vieron a su preciado centro extranjero perder el balón y agarrarse el estómago como si tuviera un dolor real. Tendou se giró de inmediato y buscó un contraataque rápido. Hanamiya, a pesar de su reticencia, adelantó el balón. Tendou superó al defensor y fue directo a la canasta, anotando con una suave bandeja. Hanamiya estaba claramente más interesado en ese gran jugador negro que en anotar. Era como si Tendou lo hubiera reprimido por tanto tiempo que ahora quería liberarlo todo. Los estudiantes de último año son increíbles. Son tan agresivos. Incluso un jugador extranjero tan grande fue clausurado, verdaderos guerreros de sangre de hierro. Los nuevos integrantes desde el banquillo aplaudieron, vitoreando la increíble defensa. Mientras tanto, papá solo quería insultarlos. Qué agresivos no vieron esos codazos sucios. Árbitro, está ciego, eso fue falta. No él, sino ellos. Papá ni siquiera podía decir exactamente quién lo había hecho, solo que había recibido 3 codazos fuertes en el estómago en un momento. Pero el árbitro dijo que no vio nada. Y el banquillo de la Academia Shinkyo tampoco lo captó con claridad. Aún así, habían oído hablar de la infame reputación de Kirisaki Daiichi. Estos tipos eran básicamente la versión de baloncesto de los hooligans del fútbol kung fu. Entonces sabían que alguien había hecho algo sucio. Tranquilo. Es solo una jugada. Lo recuperaremos. El entrenador aplaudió para mantener al equipo concentrado. Después de todo, su objetivo hoy era derrotar a un miembro de la generación de los milagros y tomar el escenario nacional. Su centro, papá, debía dominar la pintura, llamar la atención y crear oportunidades externas. Entonces le devolvieron el balón. Papá se giró para mirar la canasta. Al momento siguiente, Matsumoto y Furuhashi se acercaron formando un equipo doble. Estos muchachos tampoco eran lentos, tenían habilidades a nivel nacional. Papá inmediatamente se sintió acorralado. Recordó el consejo de su entrenador, buscar las líneas de adelantamiento. Pero Hanamiya leyó sus intenciones de antemano. A pesar de tener la oportunidad perfecta para interceptar, Hanamiya esperó hasta que papá se comprometiera a hacer el pase, luego se lanzó y lo atrapó con otro codazo. ¡Qué demonios! A papá casi se le erizaron los pelos. Cuando le habían humillado así. Hanamiya sonrió maliciosamente e incluso le dio una palmadita en el pecho. Como se esperaba de un negro, sólido como el infierno. Buen codo. Demasiado sucio. Tendou ya era bastante salvaje, pero Hanamiya podría ser incluso peor. Si no fuera por la rápida reacción del capitán de la Academia Shinkyo, papá podría haberse vuelto loco en el acto. No fueron solo los golpes, lo que más le enfureció fue que los árbitros no hicieron nada. En esa época, a menos que hubiera una lesión clara o un movimiento excesivo, la mayoría de las jugadas sucias no se sancionaban.
Pero lo que más enfureció a papá fue que Anamiya pudo haberlo interceptado sin problemas. Decidió no hacerlo. Él solo quería darle un codazo. Este baloncesto japonés es demasiado brutal. Aún así, papá no iba a quedarse de brazos cruzados. En el siguiente turno ofensivo, al ver que su compañero de equipo estaba siendo cocinado por el número 14, Tendou, papá dio un paso al frente, listo para devolverle el codazo. Pero cada movimiento suyo era visto claramente por los 6 ojos de Tendou. Morir. Papá gritó en su corazón y lanzó el codazo. Pero Tendou se hizo a un lado con naturalidad y el codo falló por completo. En cambio, el árbitro vio todo y pitó el error en contra de papá. ¿Que silbar otra vez? Se enfureció. ¿Por qué le estaban llamando la atención si le habían estado dando codazos todo el partido? En su furia, papá se giró nuevamente, pero esta vez Tendou le devolvió el favor, con un brutal codazo en las costillas. Ruido sordo. El dolor se encendió en el pecho de papá. El codo de Tendou se sintió como si le rompiera las costillas. Ese tipo de golpe superó los límites humanos. Sé un buen chico, grandullón. Este es mi territorio. Luego, volviendo a la ofensiva, Tendou volvió a moverse. Papá saltó para bloquear, pero Tendou ya vio su futuro movimiento con 6 ojos. Pasó a la mano izquierda, realizó una hermosa bandeja invertida y volvió a marcar. Así de fácil. El equipo de la Academia Sinkyo finalmente lo vio con sus propios ojos. Tendou ni siquiera necesitó usar ningún truco, simplemente los venció de frente. Capítulo 122, demasiado oscuro. 4-0. Kirisaki Daiichi tuvo un gran comienzo. Y ese gran se demostró aún más en la siguiente posesión. Justo cuando el capitán Izuke Tanimura le pasó el balón a papá, el grandullón claramente dudó. Al ver las caras ansiosas de esos matones de Kirisaki Daiichi, inmediatamente devolvió el balón. El tipo estaba realmente asustado de que le dieran otro codazo. Papá solo había venido a Japón por el gran sueldo que le ofrecía la Academia Sinkyo. Seamos realistas, era un mercenario, no tenía ningún vínculo emocional con la escuela. Sus primeros partidos habían transcurrido sin problemas, por lo que asumió que el resto de la temporada sería un paseo por el parque. No esperaba encontrarse con un equipo como Kirisaki Daiichi. Demasiado peligroso, hombre. Resulta que cuando juegas al baloncesto, lo primero que debes aprender es a levantar el codo. Una vez que el oponente comienza a estremecerse, tu nivel de amenaza disminuye significativamente. Izuke Tanimura se arrepintió mucho de esto. Nunca debieron haber aceptado este enfrentamiento. Y pensar que estaban hablando de terminar con el reinado de la generación de los milagros, enseñándoles a los prodigios de la escuela secundaria una lección sobre el baloncesto de la escuela secundaria. Míralos ahora. Tendou ni siquiera había empezado a darlo todo todavía. Sus solos secuaces fueron suficientes para solucionar todo. Aún así, no tuvieron más remedio que terminar el partido. Como papá claramente ya no era confiable, Tanimura sabía que tenía que tomar el asunto en sus propias manos. Él condujo el balón hacia la zona alta de la cancha. Pasó la línea de 3 puntos. Se enfrentó a Tendou de frente. Lo desnudaron por completo. Esto es imposible. No hubo ninguna posibilidad para un jugador de nivel regular contra los 6 ojos de Tendou. Papá, al darse cuenta de que Tendou tenía la pelota, cargó inmediatamente hacia adelante, listo para redimirse y demostrarle a todos que todavía valía la pena. ¿Por qué atacar a Tendou?
Porque notó que aunque Tendou también jugaba rudo y sus codos se sentían como críticos, mientras no lo provocaras, no escalaría. El entrenador en jefe de Sinkyo se emocionó. Este era su momento, si ni siquiera su preciada importación podía manejar a un solo miembro de la generación de los milagros, podían olvidarse de los nacionales. Se suponía que papá sería su cazador de milagros. Idiotas, murmuró Anami Yamakoto, sin siquiera molestarse en correr en el contraataque. Los demás titulares ni siquiera se movieron. Simplemente se quedaron parados y observaron, como si estuvieran en un espectáculo. Tanimura y el resto de jugadores de Sinkyo parecían confundidos. No se suponía que debían estar defendiendo. Luego, al segundo siguiente, Tanimura se dio la vuelta y casi se le salen los ojos de las órbitas. Auge. El papá de 2 metros de altura cayó de rodillas frente a Tendou como si estuviera rindiendo homenaje. Esto no puede ser real. La expresión esperanzada del entrenador de Sinkyo se transformó en una incredulidad vacía. Todo ese dinero y esfuerzo para traer a este as extranjero y se derrumbó tan fácilmente y de una forma tan vergonzosa. Tendou simplemente se rompió los tobillos, se deslizó hacia la pintura y colocó el balón casualmente. ¿Qué le hiciste a papá?, gritó alguien de Sinkyo. Solo fue un simple crossover. Se rompió solo. Tendou respondió como si no fuera gran cosa. Pero todos en el lado de Sinkyo estaban absolutamente conmocionados. Papá era su fuerza motriz. Él fue la razón por la que pudieron dominar sus 2 últimos partidos de práctica, un monstruo atlético de 2 metros de altura que arrasaba la pintura. Pero delante de Tendou, parecía un juguete. Así que esta es la generación de los milagros. Olvídate de ganar campeonatos nacionales. Con monstruos como este alrededor, ¿qué sentido tiene? Fin del primer trimestre. Kirisaki Daiichi 32, Academia Sinkyo 13. Después de solo un cuarto tenían una ventaja de 19 puntos. De vuelta en el banquillo, Anamiya y los demás estaban visiblemente renovados. Claramente, se habían estado conteniendo durante demasiado tiempo. No está mal. Sigue así, dijo Tendou con un breve elogio y luego advirtió. Pero nada de jugadas sucias deliberadas. Estamos aquí para defender con fuerza, no para lesionar. Todos conocen las reglas. Si alguien se pasa de la raya, no me culpen por lo que pase después. Lo sabemos, lo sabemos. Estos tipos se rindieron tan rápido que, de todas formas, no es divertido meterse con ellos. Incluso Anamiya no se atrevió a mirar directamente a Tendou a los ojos. Esa mirada era aterradora como el infierno. Tendou estaba satisfecho. El equipo ahora le temía. Después vendría el respeto y luego la lealtad. Comenzó el segundo trimestre. Kirisaki Daiichi estaba listo para jugar en serio. Pero Sinkyo estaba muerto por dentro. Cada vez que había el más mínimo indicio de contacto, se retiraban inmediatamente. Matsumoto cogió el balón, pero papá ni siquiera se molestó en defender. Tómalo, hombre. Pero no me toques. Su moral se había derrumbado por completo. En el último minuto del cuarto trimestre, Kirisaki Daiichi lideraba por más de 50 puntos. Tendou sustituyó a algunos de primer año solo para darles una muestra de la competencia real. Estas oportunidades eran raras. En Take, los jugadores suplentes nunca veían acción en la cancha. Incluso ahora, solo unos pocos equipos de escuela secundaria como Seirin, Kaig, Rakusan, Isn, etc., tenían ese nivel de profundidad en su plantilla. Pero nadie esperaba que los novatos fueran aún más sucios que los titulares.
Tendou observó con incredulidad cómo un base de 1,76 metros buscaba a papá y lo atacaba directamente con el codo como si tuviera una constitución diferente. Pobre papá, pensó que estaría a salvo ahora que los titulares estaban apagados. Fue sorprendido por novatos con corazones aún más oscuros. Lo juro, nunca volveré a jugar baloncesto en Japón. Este lugar es demasiado oscuro. Capítulo 123. El método de Tendou 1. Cuando la Academia Shinkyu se fue básicamente un retiro total. No querían quedarse ni un segundo más. En la hoja de estadísticas posterior al partido, Kirisaki Daiichi tuvo un excelente desempeño en todos los aspectos. Los 5 titulares anotaron. Hanamiya Makoto anotó 18 puntos, lo cual no fue mucho, pero acumuló 9 robos. Su defensa causó serios problemas al otro equipo. Y ese ni siquiera era todo su poder. Durante la mayor parte del juego, se concentró en dar codazos a la gente. En realidad no se había puesto serio. Tenía un compañero perfecto en Seto Kentaro, y juntos, su defensa de doble equipo en forma de red le permitió a Hanamiya alcanzar una eficiencia de robo del 100%. En cuanto a Tendou, sus estadísticas eran ridículas, igual que en la escuela secundaria. Registró 48 puntos, 12 rebotes, 13 asistencias y 12 robos, un cuádruple doble. Su transición sin problemas a la etapa de la escuela secundaria fue sinceramente escandalosa. Esto demostró que los entrenadores que lo tenían en la mira tenían buenas razones. Ya estaba listo para dominar la liga de escuela secundaria. Y con menos compañeros de equipo compitiendo con él por estadísticas en comparación con Take, su tamaño y capacidad atlética le permitirían atrapar incluso más rebotes. Los triples dobles, incluso los cuádruples dobles como hoy, serían cada vez más habituales para él. Después del partido, en el vestuario, Tendou hizo un gesto grandioso con la mano. Vamos a salir a comer. Comidas en equipo como esta fueron una excelente manera de ganar corazones y construir unidad. Acababan de ganar, por lo que el equipo estaba muy animado, nadie rechazó su oferta. Incluso Hanamiya apareció. El supuesto chico malo había estado inusualmente callado últimamente, observando atentamente a Tendou y buscando cualquier punto débil. En la puerta de la escuela, el resto de los chicos ya estaban esperando. Al cabo de un rato, Tendou finalmente llegó en su llamativa motocicleta. ¿Cómo puedes ir en bicicleta a la escuela así? Sus ojos prácticamente lanzaban chispas, estaban celosos. El director me dio un permiso especial cuando me matriculé. Ustedes no lo recibieron tan bien. Ese no lo hiciste fue absolutamente salvaje. Él sabía claramente la respuesta, solo me la restregó en la cara. Ni siquiera un estudiante con notas sobresalientes como Hanamiya, que obtenía la nota más alta todos los semestres, tuvo ese privilegio. Solo a alguien como Tendou, un prodigio del baloncesto único en su generación y con aura de celebridad, se le concedería algo así. El director lo había aprobado de inmediato, temiendo que, de lo contrario, ese chico lindo se echara atrás. Probablemente seas el único que tiene ese tipo de privilegio. Yamasaki Hiroshi negó con la cabeza, incapaz de apartar la vista de la elegante máquina. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Claro, yo voy en bicicleta. Tú caminas. Ya saben dónde está el restaurante, ¿verdad? Nos vemos allí. Luego pisó el acelerador y arrancó, asegurándose de dejar un rastro de escape en la cara de Hanamiya. Yamasaki y los demás se miraron fijamente, luego suspiraron y comenzaron a trotar hacia el restaurante. Después de un rato, se dieron cuenta de que Hanamiya todavía estaba allí de pie. Hanamiya, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te has movido? HMPH, solo porque no tenemos bicicletas no significa que no podamos tomar un taxi.
Hanamiya puso los ojos en blanco ante estos idiotas. Al fin y al cabo, esta es una academia privada para niños ricos. No estamos en la ruina. Al darse cuenta de lo obvio, el resto rápidamente paró un taxi también. Tendou no tuvo que esperar mucho antes de que todos llegaran. Pide lo que quieras. La misma regla de siempre, mañana entreno doble para quemar todas las calorías. Sí, sí. Eres muy estricto. Todo el mundo estaba acostumbrado a ello. De vez en cuando, Tendou los invitaba a comer una olla caliente o una barbacoa, pero siempre duplicaba el entrenamiento del día siguiente. Aún así, nunca dijeron que no. No porque no pudieran resistirse, sino porque era divertido. ¿Cuántos jugadores en todo el país podrían decir que tuvieron fiestas de hot pot en el gimnasio de la escuela? Incluso otros estudiantes estaban celosos. Así que, aunque el entrenamiento posterior fue brutal, apretaron los dientes y aguantaron. Sin embargo, Hanamiya pudo ver a través del plan de Tendou. Estaba usando estas reuniones para entrenar gradualmente al equipo en la obediencia. En ese momento, necesitaban incentivos como comida, pero con el tiempo se acostumbrarían y comenzarían a seguir órdenes incluso sin las recompensas. Los hábitos eran aterradores. Y Tendou los estaba inculcando. ¡Qué malditamente astuto! Él nunca decía nada, pero siempre estaba haciendo algo. Sus métodos eran de un nivel completamente diferente en comparación con los de esos pequeños punks. Pronto llegó la carne chisporroteante. Los jugadores se recostaron, contentos y sonrientes, como si la buena comida hubiera disipado el cansancio del juego. En ese momento sonó el teléfono de Tendou, era Momoi. Hola, Tenny, ya terminó tu partido de práctica. Se acabó. Vamos a cenar. ¿Quieres venir? Uf, ojalá, pero sigo en Kanagawa. Prácticamente se podía oír el arrepentimiento en su voz. Kise es un tacaño, ni siquiera se ofreció a invitarme. Pero, de nuevo, ella realmente no quería arruinar la fiesta. Acababan de perder. ¿Quién estaría de humor para comer con ella piando? Momoi preguntó sobre el resultado del partido de Kirisaki. Según la información que había reunido, la Academia Shinkyo era una amenaza potencial. Su centro extranjero, Papan Valle Siki, era un hombre grande, fuerte y atlético. Tenía atributos similares a Murasakibara, aunque no tenía todos los detalles. Ganamos. Lo sabía. ¿Cómo era su importancia? Un poco cobarde. Ella le preguntó sobre sus habilidades y él respondió, nivel de valentía. Pero por su tono, no parecía que el tipo causara ningún problema real. Ah, cierto. El partido entre Kise y Kuroko acaba de terminar. ¿Quieres saber el resultado? Kuroko ganó, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Leí el manga original, Du. TCH. Pensé que al menos te sorprenderías. No pierdas de vista a Seirin. Además de Kuroko, tienen una nueva estudiante de primer año, Kagami Taiga. Jugaba en Estados Unidos y, al parecer, tiene como mentor a una jugadora de la WNBA. No es broma. Entiendo. Tendou ya lo sabía. Pero tenía curiosidad por saber cómo Momoi había descubierto toda esa información tan rápidamente. Qué despectivo, lo digo en serio, el Seirin de este año es fuerte. Aparte del dúo Luz y Sombra, los demás jugadores están todos por encima de la media. Incluso vencieron a Kise. Eso es solo porque Kise tuvo un rendimiento inferior al esperado. Deberías preocuparte más por T. Soy el más fuerte.
tú y Aomine sois iguales. Momoi suspiró. Ella también acababa de hablar por teléfono con Aomine y su actitud era casi idéntica. El único que puede vencerme soy yo mismo. No se toman a Kuroko en serio en absoluto. La misma respuesta. Con razón eran tan cercanos en la secundaria. Dios, esos tres eran tan unidos en la secundaria, verlos así ahora es un poco desgarrador. Desde que Tendou despertó sus habilidades, dejó de bromear. La atmósfera es completamente diferente. Rayos, el equipo Kirisaki se ve bien, incluso es bastante atractivo. ¿No dijo Seirin que los Kirisaki son solo unos matones porque el ambiente se siente tan agradable? Porque Tendou los domó a todos. Capítulo 124. Este es el estilo de Kirisaki Daiichi. En otra parte, después de que Seirin derrotó a Kai, todo el equipo estaba en plena forma. Estaban rebosantes de ambición por la próxima Copa de Invierno. Ahora tenían esperanza. La generación de los milagros no era invencible, hoy Kuroko y Kagami lo habían demostrado. Mientras esos dos estuvieran allí, Seirin tenía una oportunidad real de competir con Stoku e incluso Kirisaki Daiichi, tal vez incluso ganar el campeonato nacional. Este año realmente podríamos lograr ese objetivo. No nos adelantemos. Primero, tenemos que pasar las preliminares. De cualquier manera, este es un buen comienzo. Si no soñamos en grande ahora, cuando lo haremos? Iga, Izuki y los otros estudiantes de último año estaban llenos de fuego. Esta victoria había hecho maravillas para su confianza. Mientras tanto, Tendou había visto todo el juego en su pantalla virtual, sin expresión alguna. Después de colgarle a Momoi, apagó la pantalla y salió a buscar comida. Durante los días siguientes, Kirisaki Daiichi organizó 2 partidos de práctica más. Pero en cada ocasión, el equipo contrario dejó a sus titulares en la banca antes del medio tiempo. No porque los jugadores tuvieran miedo, sino porque los entrenadores estaban aterrorizados por las notorias tácticas de Kirisaki Daiichi. Todo el mundo recordó lo que ocurrió en el campeonato nacional del año pasado. Esos codazos, esas patadas voladoras, ¿quién podría sobrevivir a eso? La única razón por la que aceptaron practicar partidos fue la presencia de Tendou. Los entrenadores querían ver por sí mismos cómo era el líder de la generación de los milagros. Pero después de verlo con sus propios ojos, quedaron aún más aterrorizados. La defensa de Kirisaki podía ser salvaje, pero fue brutalmente efectiva, permitiendo a Tendou concentrarse completamente en la ofensiva. En ambos partidos, Tendou solo jugó la mitad del partido y aún así anotó 37 y 32 puntos, respectivamente. Eso supone más de 30 puntos por mitad. Su eficacia goleadora era absurda. Y en 3 partidos consecutivos, Kirisaki anotó más de 100 puntos en cada uno. El año pasado, su promedio fue de solo 90,2, nunca fueron conocidos por su ofensiva. Pero con Tendou a bordo, su potencia de fuego había aumentado 2 niveles completos. No solo marcó, también hizo mejores a sus compañeros. Todo el equipo ya se había adaptado a su presencia. Sabían cómo jugar a su alrededor. El tiempo voló. Mientras todos los equipos se preparaban para las eliminatorias, las preliminares de la Copa de Invierno finalmente llegaron a mediados de mayo. Tal vez fue debido a la generación de los milagros, pero el torneo de este año estaba atrayendo mucha más atención de lo habitual. Incluso la ceremonia inaugural estuvo repleta. A las 9 de la mañana, Tendou vio a los delincuentes de Kirisaki Daiichi a través del túnel con sus uniformes nuevos. Tendou odiaba los colores originales del equipo, que eran demasiado campestres para su gusto. Así que lo cambió, negro con detalles verdes, con un estilo similar al del futuro uniforme de los Southex. Ese día el juego de Kirisaki fue el primero. Los organizadores sabían exactamente lo que quería el público, sirvieron el nuevo plato de inmediato. Kirisaki Daiichi, Stoku y Tekarami estaban jugando hoy.
pero para sorpresa de todos, Tendou no estaba empezando. Se sentó en el banquillo, actuando como entrenador temporal, dirigiendo al equipo desde la banda. La multitud, visiblemente decepcionada, observó cómo comenzaba el partido, con poca fanfarria. Ese tipo es el capitán de la generación de los milagros. Sí. En las gradas, Seirin estaba presente. Últimamente se sentían bastante arrogantes, en la superficie, hablaban de centrarse primero en las preliminares, pero en sus corazones, solo tenían ojos para los tres grandes, Stoku y Kirisaki. Tenían especial curiosidad, cómo se comparaba Tendou Kageyoshi, la llamada estrella demonio de Take, con Kise Rita. Pero el juego comenzó y él simplemente se quedó sentado allí, como un estratega distante. No va a jugar. Eso parece. A menos que Kirisaki se meta en problemas. Todos estaban aquí. Tendou abrió su pantalla virtual y, efectivamente, la cámara de transmisión estaba enfocada en él. Los fanáticos inundaron la transmisión con comentarios como esposo y mi rey giró la cabeza y sus ojos recorrieron el estadio, fijándose en la sección de Seirin. Le dirigió a Kuroko un simple asentimiento, un silencioso hola. Wow, esa conciencia es una locura. Hay más de 20.000 personas aquí y nos vio en segundos. Peligroso. Incluso sin jugar, podían sentir la presencia anormal de Tendou. Kagami, mirando a Tendou con sus gafas de sol y su arrogante actitud, no pudo evitar preguntar. Oye, Kuroko en secundaria, ¿estás segura de que Kise nunca le ganó ni una sola vez? Después de su partido contra Kaige, todos quedaron impresionados por la fuerza de Kise. Seguramente había ganado al menos una vez. Ni una sola vez, respondió Kuroko con expresión compleja. Estrictamente hablando, Tendou-kun nunca ha perdido. Incluso ahora, después de meses separados, Tendou estaba igual de confiado y tranquilo. Él es el más fuerte. Todos guardaron silencio. Para que Kuroko dijera algo así, ni siquiera podían imaginar lo fuerte que debía ser Tendou. Ahora solo esperaban que el oponente de Kirisaki lo empujara a la acción para que pudieran ver cómo era realmente el líder de la generación de los milagros. Pero no. Desde el inicio, Kirisaki Daiichi estuvo en llamas. Perdieron el salto inicial, pero inmediatamente recuperaron la posesión. El as del equipo contrario era un alero de tercer año que pesaba 80 kilogramos, solo 5 kilogramos menos que Aomine. En este nivel de competencia, ese tamaño importaba. Si tuviera un atletismo decente, estaría cerca de ser un delantero de nivel nacional. Superó a Furuasi Kir con facilidad. Furuasi tampoco era liviano, pesaba 73 kilogramos, pero aún así quedó fuera de posición. Aún así, apretó los dientes, agarró la camiseta del oponente y la usó para girar de nuevo a su posición. Entonces la trampa se cerró. Los chicos malos de Kirisaki lo atacaron y lo obligaron a realizar un pase de pánico. Hanamiya, acechando desde el ala, lo leyó como si fuera un libro, corrió, lo interceptó y lo envió por la cancha. Yamasaki Hiroshi culminó el contraataque con una bandeja limpia. Primer cubo del juego. Oye, ese tipo se llevó la camiseta, ¿verdad? Sí. Ese es el estilo de Kirisaki Daiichi. Los jugadores de Seirin hicieron una mueca. Les traía malos recuerdos. El año pasado habían quedado destrozados precisamente por este tipo de juego sucio. Aún así su defensa es increíblemente agresiva. Si quieres vencerlos, tienes que ser igual de duro. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 125. Habilidad de liderazgo. El estilo de Kirisaki Daiichi quedó en evidencia desde el primer juego. Nadie se sorprendió, desde que Hanamiya Makoto se unió al equipo, se habían convertido en ese tipo de equipo. Pero
En comparación con el año pasado, son sorprendentemente comedidos. Seirin tenía la mayor autoridad para decirlo. Comparado con el año pasado, el Kirisaki Daiichi de hoy era prácticamente inofensivo. Al menos hasta el momento, ningún jugador había resultado herido. Esto está restringido. Incluso Kagami Taiga se sorprendió. En apenas 10 minutos, los jugadores de Kirisaki se tiraban de las camisetas, pisaban los zapatos, se lanzaban codazos y utilizaban todos los trucos sucios del mundo. Las charlas basura eran algo normal. Cada vez que Hanamiya dejaba escapar esa risa alegre suya, era suficiente para hacer que los jugadores oponentes tosieran sangre. Su risa era demasiado espeluznante, como la de un fantasma, llena de burla y malicia. Buen trabajo. Mantén la presión sobre su número 4. Vigila sus pases en el segundo cuarto. Presiona más en los contraataques. Y no pienses siempre en lanzar codazos. Para Tendou, la estrategia del oponente era demasiado simple. Su ofensiva dependía completamente de ese alero pequeño que avanzaba a toda velocidad por la zona. Fue una estrategia clásica de Radiant Kek, tratando de forzar a la defensa a colapsar antes de desmayarse y lanzar un tiro en salto limpio. Pero los 6 ojos de Tendou le dijeron todo lo que necesitaba saber. Su jugador principal carecía de la visión necesaria para ejecutarlo correctamente. Necesitaría ayuda y un buen momento para que ese tipo de estrategia funcionara. Tendou sacó el tablero táctico y marcó varias posiciones clave. Mantén la vista en el ángulo de 45 grados izquierdo, ese es su objetivo principal de pase. El segundo puesto está aquí, a la derecha, cerca de la línea de tiros libres. Ese es el punto ideal del escolta. Mantén la presión sobre el número 4. Oblígalo a pasar. El resto, estén atentos a las intercepciones. Si no pueden robar el balón, al menos desvíenlo y rompan su ritmo. Solo un cuarto fue todo lo que Tendou necesitó para leer todo su sistema y personal. Todos los chicos malos de Kirisaki Daiichi asintieron, entendieron. No eran obedientes ciegamente, pero habían llegado a reconocer la habilidad de Tendou. En las gradas, los espectadores observaban confundidos. Ese es el líder de la generación de los milagros, ¿verdad? ¿Por qué actúa como un entrenador? Muchos fans pensaban lo mismo. ¿Cómo fue que el monstruo de 6 lados más completo del baloncesto de secundaria terminó entrenando desde la banda? De jugar en las 5 posiciones al puesto de entrenador. Es más, realmente parecía legítimo al hacerlo. Y para otros equipos de la región de Tokio, no era solo curiosidad, era preocupación. Convertir a Kirisaki Daiichi en este tipo de equipo no es poca cosa. En serio. Si este fuera el equipo del año pasado, alguien ya estaría lesionado. Si él puede liderar la generación de los milagros, liderar a Kirisaki Daiichi es un juego de niños. En resumen, problemático. Incluso si Kirisaki Daiichi ya no lastimara a la gente, eso no era necesariamente algo bueno. Su férrea defensa en el primer cuarto fue asfixiante, se podía sentir incluso desde el otro lado de la cancha. Su oponente de hoy parecía estar siendo arrastrado por un pantano, luchando tanto en ataque como en defensa. Y este es Kirisaki Daiichi sin su as. Tendou Kageyoshi. Aún no habían visto sus habilidades personales, pero ya había demostrado su liderazgo a toda la nación. No fue un accidente, tenía lo necesario para liderar la generación de los milagros. Beep. Sonó la bocina final. Kirisaki Daiichi ganó su primer partido por 102-67. No fue una paliza, no en comparación con Stoku y T, quienes demolieron a sus oponentes.
En comparación, Kirisaki Daiichi era considerado de perfil bajo. Pero los equipos que los observaban no lo subestimaron. Este era solo su piso. Su techo aún era desconocido y su capitán ni siquiera había jugado aún. Lo desconocido es siempre lo más inquietante. HMPH Este tipo es tan arrogante como siempre. Aomine Daiki también estaba en el recinto. Después de su partido, aún no se había marchado. Incluso en Take, las habilidades de Tendou eran un misterio, incluso dentro del equipo. Podrían analizar sus juegos y tal vez adivinar qué hacían sus 6 ojos, pero las verdades más profundas solo el propio Tendou las conocía. Pero y sus compañeros Tendou los había leído a todos como libros abiertos. Oye, Aomine, ¿a dónde vas? A casa. Donde más ese presumido no mostrará sus cartas hasta que sea importante. Y que se considera un momento crítico. De frente a mí, obviamente. Aomine miró una última vez a Tendou antes de alejarse. Nunca había esperado con tantas ganas un partido. Ese tipo de ansia de competencia no la había sentido desde su segundo año de secundaria. No me decepciones, Tendou. Si lo haces no te lo perdonaré. Juego terminado. Tendou, actuando como entrenador, se acercó para estrechar la mano del entrenador oponente. El otro entrenador era extremadamente torpe, había sido superado por completo por un estudiante de primer año de secundaria. Y no solo por la menor habilidad de sus jugadores, habían sido superados tanto por el entrenador como por la lectura. En apenas 10 minutos del segundo cuarto, bajo la asfixiante defensa de Kirisaki Daiichi, su equipo cometió 10 pérdidas de balón. Habían sido completamente diseccionados y Kirisaki anotó 20 puntos en contraataques solo en ese cuarto. El partido ya había terminado antes del descanso. Si alguna vez dejas de jugar, deberías considerar convertirte en entrenador, dijo con sinceridad. Tienes lo que la mayoría de la gente solo puede soñar. Lo pensaré, respondió Tendou con calma. Pero en realidad, Tendou no tenía ningún interés en entrenar. Era un trabajo ingrato, a menos que fueras un fanático del baloncesto, sería una locura aceptarlo. Con todo ese dinero, ¿por qué no disfrutar la vida? De repente pensó en Larry Bird, alguien a menudo subestimado. La rivalidad entre Bird y Magic fue la joya de la corona de la era de la NBA de los años 80. Como jugador, Bird no tuvo tantos elogios como Magic Johnson. Magic era prácticamente una deidad del baloncesto, ganó un título y un MVP de las finales en su año de novato, incluso se lo quitó a Kareem. Solo el 1% de los jugadores podrían igualar ese tipo de comienzo. Pero como entrenador y evaluador de talentos, Magic no podía compararse con Bird. Después de retirarse en 1992, Bird originalmente quería quedarse con los Celtics, pero Rad Auerbach no lo eligió para liderar el equipo, escogió a otros 2 discípulos en su lugar. El pájaro estaba furioso. No confías en mi bien. Volveré a Indiana y cultivaré maíz. Y así lo hizo, se retiró temprano, pasó sus días en la televisión y, ocasionalmente, ridiculizando a los Celtics en vivo. Luego, en 1997, los Pacers llamaron a su héroe local y le pidieron que fuera su entrenador. En ese momento, Indiana tenía un récord de 39-43, necesitaban un cambio. Bird estuvo de acuerdo y dijo: si no gano un campeonato en 3 años, me marcharé. Y en su primera temporada, 1997-98, Bird llevó a los Pacers a un récord de 58-24, el mejor en la historia de la franquicia. Llegaron hasta las finales de la Conferencia Este, donde solo cayeron ante los Bulls de Jordan.
Ese año, Bird fue nombrado entrenador del año de la NBA. Y durante los siguientes 3 años, llevó a Indiana a 3 finales de la Conferencia Este consecutivas e incluso a una aparición en las finales de la NBA, perdiendo ante el dúo Shaq-Kobe de los Lakers. No ganó ningún título, así que cumplió su palabra y renunció. Pero el dueño de los Pacers quedó tan impresionado que le ofreció a Bird un puesto en la oficina principal. Y así, Larry Bird se convirtió en presidente del equipo de los Indiana Pacers. Por cierto, durante su etapa como entrenador de Indiana, su récord contra los Celtics fue de 10 victorias y 1 derrota. La gira de la venganza definitiva. A veces, incluso el propio Tendou se preguntaba: ¿tengo yo el sistema o lo tiene Larry Bird? La vida de ese hombre realmente parecía como si estuviera haciendo trampa. Capítulo 126. Ni siquiera has visto a un verdadero monstruo. Tras terminar su primer partido, los miembros de Kirisaki Daiichi no se quedaron mucho tiempo, regresaron directamente a la escuela. Tenían otro partido programado para el día siguiente. Cabe destacar que antes de su juego, Seirin tenía un partido programado. Su oponente, la Academia Shinkyo, el mismo equipo al que Kirisaki Daiichi había empujado a una crisis existencial. Seirin se había tomado este enfrentamiento en serio. Según la información recopilada, Shinkyo había reclutado a un estudiante de intercambio este año y había aplastado a sus oponentes en múltiples partidos de práctica. El centro medía 2 metros de altura y, según se decía, su capacidad atlética era fuera de serie. Dentro de la alineación de Seirin, nadie podía realmente igualarlo físicamente. Sin embargo, cuando comenzó el partido, Seirin se dio cuenta de que algo no andaba bien. Los jugadores de Shinkyo parecían nerviosos. Había desaparecido el dominio que habían demostrado en aquellas palizas de práctica. Durante el tiempo muerto, los jugadores de Seirin se miraron confundidos. ¿Qué está sucediendo? Esto es completamente diferente de lo que escuchamos. Realmente aplastaron a los equipos en los entrenamientos. Yuga Junpei estaba empezando a pensar que tal vez se habían preparado demasiado. O Seirin realmente se había vuelto mucho más fuerte. No, la información era precisa. 2 de sus 3 partidos de práctica fueron una paliza. Su actuación fue increíble. ¿Qué pasa con el tercer partido? El tercer combate fue contra Kirisaki Daiichi. ¿Qué? Al escuchar ese nombre, Yuga inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Según se dice, perdieron ese partido por muy mal camino. Pero no era cualquier tipo de mal. Parecía que habían perdido las ganas de luchar. Esa fue la clave. La derrota no fue solo física, los destrozó emocionalmente. Parecían completamente desmoralizados. No era una derrota normal, era como si se hubieran rendido por completo. La mayoría de los equipos, independientemente de su nivel, aún sueñan con llegar a la Copa Nacional. Esa ambición los impulsa. Pero Shinkyo ya no tenía esa chispa, parecía como si simplemente estuvieran siguiendo el movimiento. Cuando el partido se reanudó, el capitán de Shinkyo le dio una respuesta a Seirin. Se volvió hacia Yuga y dijo: «Ríndete. Mientras ese monstruo siga ahí fuera, nadie más tendrá una oportunidad». Todavía lo perseguía la imagen de Papan Siki arrodillado frente a Tendou Kageyoshi. Otro más mentalmente roto. Ni siquiera estaba mentalmente roto, estaba completamente derrotado. En el mundo real, los espectadores que miraban la transmisión estaban entusiasmados. Querían desesperadamente ver el partido de práctica entre Kirisaki Daiichi y Shinkyo, el que había dejado a Shinkyo en ese estado. Pero el equipo de producción no entregó ese material. En cambio, la cámara enfocó al vestuario de Seirin en el entretiempo.
Seirin había conseguido una ventaja sólida, pero la atmósfera estaba pesada. Se estaban dando cuenta, derrotar a Kise no significaba que estuvieran listos para llevarse el campeonato. Los tres miembros restantes de la generación de los milagros en Tokio, Aomine, Midorima y Tendou, estaban en una liga completamente diferente. La imagen que utilizó el anime para expresar esto fue impactante. Tendou apareció como un dios en la cima del monte Olimpo, proyectando una sombra sobre los diminutos mortales de Seirin que portaban espadas. Incluso sin jugar, la sola presencia de Tendou ejercía presión. En el mundo real, los espectadores, especialmente los nuevos fanáticos, se sintieron atraídos por este misterioso líder de la generación milagrosa. Se morían de ganas de saber más. Cuando Seirin finalmente venció a Xingqiu, no hubo alegría. Sabían que el camino que tenían por delante solo se volvería más difícil. Después, se dirigieron a las gradas para ver el próximo partido de Kirisaki Daiichi. Pero una vez más, Tendou no jugó. Actuó como entrenador desde el banquillo, dirigiendo a su equipo hacia otra victoria limpia. Se giró hacia el público y le dio a Seirin una sonrisa, levantándose las gafas de sol antes de alejarse con su equipo. El mensaje fue claro, ni siquiera lo estamos intentando todavía. Los organizadores del torneo fueron inteligentes. Habían dividido a los tres equipos de la generación milagrosa en grupos diferentes, asegurándose de que no se enfrentarían hasta la etapa de todos contra todos. Esto les dio tiempo a los equipos para generar impulso y dramatismo. Y luego, en el día 4, se produjo la mayor sorpresa del torneo. Después de una agotadora guerra de 40 minutos, Seirin venció al actual campeón Sutoku por 2 puntos. Kuroko logró un robo ganador del juego, interrumpiendo el tiro final de Midorima. Ganaron 82-81. El estadio estalló. Seirin había derrotado a Sutoku. Habían vencido a un miembro de la generación milagrosa. Todo el mundo se volvió loco. Este es el poder del trabajo en equipo. Podemos ganar los nacionales. El entrenador Rico lloró de alegría. El ánimo de Seirin estaba en alza nuevamente. La sombra de la presión de Tendou, que se cernía sobre ellos desde el principio, desapareció momentáneamente. Pero, mirando esto desde lejos, Hanamiya Makoto parecía disgustado. Se burló del espíritu deportivo y los elogios mutuos entre Seirin y Sutoku. ¡Qué montón de tonterías! Esta tontería del trabajo en equipo me hará vomitar. Ríete todo lo que quieras ahora, porque pronto no podrás reír. El verdadero monstruo está llegando. Miró de reojo a Tendou. Ese tipo apenas se había movido 1 centímetro en todo el partido. Sentado en el banco, con la barbilla en la mano y una leve sonrisa solo mirando. Es como si estuviera en un circo, viendo actuar a los animales. Hanamiya se dio la vuelta, sintiendo una extraña mezcla de lástima y anticipación. No le gustaba Tendou. Pero tampoco lo odiaba. Incluso estaba dispuesto a ayudarlo, si eso significaba ver cómo la ilusión del trabajo en equipo se destruía total y despiadadamente. Capítulo 127, el año con la mejor oportunidad 2. Retumbar. La multitud en el estadio estalló en frenesí, mientras que fuera de la arena rugían truenos y llovía a cántaros. Como si hasta los cielos estuvieran aturdidos por este trastorno. Después del partido, Midorima abandonó el equipo y se quedó solo en silencio bajo la lluvia. La primera derrota de su vida llegó así, tan repentina, tan definitiva. No logró anotar el tiro sobre la bocina, interceptado nada menos que por su ex compañero de equipo, Kuroko. Creo en Kagami-kun. Seguro que podrá volver a saltar. Ese robo decisivo, las palabras de Kuroko aún resonaban en su mente. Creeré.
Midorima era un jugador testarudo. Cuando perdía, siempre buscaba donde se había equivocado. Él nunca culparía a la mala suerte. Al igual que creía firmemente que Kagami lograría ese monstruoso segundo salto, Kuroko también creía en su compañero de equipo, y esa creencia fue lo que lo llevó a la victoria final. Te vas a resfriar si te quedas ahí empapado después del partido. Una voz repentina hizo que Midorima abriera los ojos. Al darse la vuelta, vio a su antiguo compañero. Tendouge. Él conocía esa voz demasiado bien. Aquí. Tendou le arrojó un paraguas. Tu primera derrota, te ves un poco miserable. No me digas que viniste aquí a ocultar tus lágrimas bajo la lluvia. Tú eres el que llora. Midorima apretó los dientes y abrió el paraguas de golpe, como para demostrar que no estaba llorando. Entonces hizo una pausa, se dio cuenta de que Tendou lo había incitado a aceptar el paraguas, un pequeño gesto de consuelo disfrazado de burla. Sigues siendo el mismo idiota molesto. Tendou, mejor ten cuidado en la final. Seirin luce muy bien. Ah, sí, creí que eras tú el débil. Resulta que Seirin es así de fuerte, ¿eh? Midorima apretó los puños. La boca de ese tipo lo enfureció. Jaja, es broma. Tendou hizo un gesto de desdén y luego añadió, ve a tomar una ducha caliente. No actúes como si nunca hubieras perdido antes. ¿Alguna vez has perdido? Demasiadas veces para contarlas. Tendou recordó sus días de escuela primaria, como el director, un fanático acérrimo del baloncesto, jugaba a la canasta después del trabajo. Lo había desafiado en concursos de tiro y había perdido innumerables veces. Por supuesto, no podía decirlo en voz alta. Eso ni siquiera es lo mismo. Midorima puso los ojos en blanco. ¿Por qué pensó que eran iguales? De todos modos, no bajes la guardia. Entendido. Ahora ve a secarte, te vas a resfriar. Tendou no se quedó mucho tiempo. Regresó con su equipo y subió al autobús. Quinto día del torneo. Hoy se celebró el último día de la fase de grupos. Se decidiría el último puesto en la fase de grupos. Hasta el momento ya se han determinado 3 ganadores de grupo. Grupo B, Academia T. Grupo C, Seirin. Grupo D, Senshinkan. Solo el grupo A quedó sin decidir. La mayoría de los fanáticos creyeron que el puesto final naturalmente iría a Kirisaki Daiichi. Todos vinieron hoy principalmente para ver si Tendou jugaría. La respuesta, no. Kirisaki Daiichi derrotó a su oponente 98-73 con su característica defensa brutal. Sus oponentes apenas marcaron goles. Y con esto quedaron definidos los 4 equipos que entraron al round robin. Kirisaki Daiichi. Academia T. Seirin. Senshinkan. Estaba claro que los organizadores habían pensado mucho en la agrupación. Si Seirin no hubiera derrotado a Stoku, los 4 finalistas habrían sido Kirisaki Daiichi. También Sutoku. Senshinkan. Un equilibrio perfecto entre nuevos equipos en ascenso y viejas potencias, ideal para generar expectación. Pero Seirin irrumpió en la fiesta como el caballo oscuro y a los fans les encantó. Y para su deleite, el primer partido de todos contra todos. Seirin contra Kirisaki Daiichi. No pensamos que nos los encontraríamos primero. En la práctica de Seirin, Rico y el equipo estaban repasando la estrategia. Ahora estaban a solo una victoria de avanzar.
Dado que este año el torneo nacional se celebrará en Tokio, se clasificará un equipo adicional de la región. Si Seirin pudiera vencer a Sensinkan, que ya tenía un récord de 0-2, tendrían un lugar garantizado, suponiendo que Tei y Kirisaki también los vencieran. Pero primero, no hay nada que temer, Kaixtoku, los vencimos a ambos. Así es, ¿cuál es nuestro objetivo? Ganarlo todo. Puede que Kirisaki Daiichi sea fuerte, pero nosotros tampoco somos débiles. Riko golpeó la mesa y miró a su alrededor, llena de convicción. La generación de los milagros. No invencible. Ya habían vencido a 2 de ellos. Este año podría ser su mejor oportunidad hasta ahora. Capítulo 128. Una rodilla impactante 3. Comparado con Seirin, Kirisaki Daiichi parecía mucho más relajado. Tenían una ventaja psicológica natural. El año pasado, fueron ellos quienes aplastaron el sueño de Seirin de llegar al torneo nacional. Al enfrentarse nuevamente a Seirin este año, no sintieron miedo. Ese tipo de ventaja psicológica los hizo más decisivos en la cancha, más valientes, más confiados. 1 de la tarde en punto. Tras presenciar la intensa batalla entre la Academia Teisinki esa mañana, el público volvió a llenar el estadio. Más de 20.000 asientos estaban ocupados, e incluso las filas superiores estaban abarrotadas de gente de pie. Todos esperaban con entusiasmo el primer partido de la escuela dirigida por el ex capitán de la generación de los milagros. Creían que ahora que había comenzado la ronda preliminar, era hora de que ese tipo entrara a la cancha. Incluso si no planeaba jugar, un equipo Seirin lo suficientemente fuerte como para derrotar a Stoku podría ser capaz de obligarlo a entrar en acción. En las gradas se podían ver muchas caras conocidas. Midorima Sintar, ya eliminado. Los 2 mejores jugadores de Kaig, Kise Rita y Kasamatsu Yukio, que ya habían asegurado su lugar en la siguiente ronda. Incluso Otsubo y Miyagi estuvieron presentes. Incluso Akashi de Kyoto estaba sentado cómodamente en un sofá, viendo tranquilamente el juego desarrollarse en la televisión. Todos ellos, sin coordinación previa, habían elegido ver este partido en particular. Incluso Murasakibara fue arrastrado frente a una pantalla por sus compañeros de equipo ISN. Una guerra civil de la generación de los milagros, suena divertido, dijo con una sonrisa burlona. Saben, aparte de ustedes 6, no esperaba que Take hubiera producido un jugador tan impresionante, dijo el entrenador en jefe de ISN, Araki Masako, con un dejo de arrepentimiento. Se refería a Kuroko. Si tuvieran a alguien como Kuroko en su alineación, junto con la altura promedio líder a nivel nacional de ISN, podrían haber abrumado por completo al fantasma de cabello azul. No seas tan ambicioso, entrenador, dijo Imuro Tatsuya con una sonrisa. Atsushi ya lo dijo, ¿verdad? La razón por la que la generación de los milagros se separó esta vez es para decidir quién es realmente el más fuerte. Para ser honesto, el oponente que más le importaba a Imuro hoy no era Tendo. Era su hermano menor, Kagami Taiga. En el último partido, Kagami despertó su explosiva habilidad de salto y derrotó a Midorima. Esa actuación dejó a Imuro profundamente conmocionado. Habría sido más fácil si no comprendiera las verdaderas capacidades de la generación de los milagros, pero desafortunadamente las comprendió. Taiga, has llegado hasta aquí, Junto a él, el ex pívot de ISN y ahora ala pívot, Okamura Kenichi, preguntó con curiosidad, Atsushi, conoces bastante bien a esos 2 antiguos compañeros, ¿verdad? ¿Quién crees que ganará? Tendou lo hará, respondió Murasakibara sin dudarlo. Tan rápido Fukui Kensuke parpadeó. Pensó que Murasakibara al menos lo pensaría, pero la respuesta llegó en menos de un segundo. El año pasado, Seirin perdió contra Kirisaki Daiichi y se quedó fuera de los nacionales. Su jugador principal, Anamiya Makoto, fue uno de los reyes sin corona. Este año, han sumado al ex capitán de la generación de los milagros, Tendou Kageyoshi.
En el papel, su alineación es más fuerte que la de Seirin, coincidió Araki Masako. Ella no creía que este equipo oscuro de Seirin pudiera alterar el status quo nuevamente. No es por eso, dijo Murasakibara, abriendo una bolsa de patatas fritas. Tendou no pierde. Ja, ¿qué clase de razón es esa? Ningún análisis de alineaciones, tácticas o estilos de juego, solo una declaración contundente de que el otro equipo no perdería. Pero Imuro conocía demasiado bien a Murasakibara. Si Murasakibara dijo algo así, tenía que haber una razón detrás, ya sea que lo explicara o no. Atsushi es Tendou tan fuerte. Tendou es el más fuerte. El más fuerte. Todos guardaron silencio. Esas dos palabras, viniendo de Murasakibara, tenían un gran peso. Justo en ese momento, los vítores de la multitud estallaron desde la transmisión, los jugadores estaban entrando a la cancha. En el lugar del juego. Mientras Tendou sacaba a Kirisaki Daiichi del túnel, fueron recibidos con vítores estruendosos de un grupo de chicas fanáticas. Estas animadoras habían seguido a Tendou desde la escuela secundaria hasta la preparatoria. Si alguna vez entrara al mundo del espectáculo, ellos serían su primer grupo de fanáticos acérrimos. ¿Qué Tendou-sama se ve tan guapo hoy? Por aquí, por favor, mira hacia aquí, te lo ruego. Bendíceme con el contacto visual. Tendou-kun, hazlo lo mejor que puedas hoy, también gritaron y chillaron, dejando a los jugadores de Seirin, que habían salido casi al mismo tiempo, tan celosos que sus ojos casi estallaron de sus cuencas. Eso es enorme. No, no lo es. Qué genial. Espera, no, no exactamente. De todas formas, estaban increíblemente celosos. Es demasiado popular entre las damas. Cuando Tendou estaba en Take, fue elegido como el chico número 1 con el que las chicas querían salir. Kuroko apareció y agregó, es verdad. De ninguna manera. Es cierto. Maldita sea, es bueno en baloncesto, es ridículamente guapo, que es el hijo secreto del amor de Dios. En cierto modo, realmente podría considerarse el personaje principal de la historia. El mismo tipo que había presentado a Kise antes ahora abrió otra revista y continuó su resumen. Tendou Kageyoshi, un genio absoluto. Su primer deporte fue el fútbol. En poco más de un mes, pasó de ser un principiante absoluto a jugar contra estudiantes de sexto grado en su primer año. Su entrenador creía que tenía potencial para convertirse en un jugador profesional. Su talento era tan deslumbrante que incluso sus compañeros de equipo lo evitaban por miedo. A los 10 años, se interesó por el kendo después de ver un torneo. Comenzó a entrenar en un dojo local y en 6 meses, el maestro del dojo no tenía nada más que enseñarle. Tendou desafió al santo de la espada en persona y perdió por poco. ¿Qué perdido por poco? En serio. Todo el equipo de Seirin quedó estupefacto. Incluso los espectadores del mundo real que veían la transmisión exclamaban, ¿qué clase de monstruo es este? Este currículum hizo que Kise pareciera un talento casual en comparación. Kagami Taiga también estaba sorprendido, pero sobre todo estaba emocionado. Tenía un poco de esa mentalidad mamba, cuanto más fuerte era el oponente, más se encendía. No es perfecto, sonrió Kagami. Si lo vencemos, demostraremos que somos lo suficientemente fuertes como para ganarlo todo. No lo había olvidado, Kuroko una vez le había dicho personalmente que Tendou era el más fuerte. Aunque en aquel entonces, Kuroko también dijo que sería destruido en segundos. Pero ahora, Kise Rita y Midorima Sintar ya habían caído ante él. Y últimamente, Kagami nunca se había sentido más en la zona. Ese duelo con Midorima lo había llevado a un nivel completamente nuevo. Pensando en esto, pidió el balón a un compañero, corrió hacia la canasta de Kirisaki Daiichi y saltó desde más allá de la línea de tiros libres, metiendo el balón en el aro con una volcada violenta. Oye, esa no es nuestra canasta, Kagami. Demasiado imprudente. Déjalo ir.
Piensa en ello como una declaración de guerra. Iga Junpei y los demás se rieron. La personalidad de Kagami realmente podía hacer algo como esto. Oye, superestrella, finalmente decidiste mostrar tu cara, ¿eh? Después de terminar su volcada, Kagami se dirigió directamente hacia Tendou. Este chico era absolutamente el jugador al que más quería enfrentarse desde que llegó a Japón. He oído mucho sobre ti de Kuroko y los demás. No llegó a terminar. Tendou extendió la mano y la colocó suavemente sobre el hombro de Kagami. Y en el segundo siguiente, ¡zas!, las rodillas de Kagami se estrellaron contra la cancha. Y así, sin más, cayó al suelo. Kagami. Los rostros de todo el equipo de Seirin cambiaron drásticamente. ¿Qué clase de fuerza aterradora contenía ese gesto? Tendou simplemente lo miró con calma y dijo: Tu cesta está por allá. Y no te engañes, novato. Capítulo 129, Dominio y Tiranía 1. Ruido sordo. El público ni siquiera había terminado de aplaudir la volcada de Kagami Taiga cerca de la línea de tiros libres. En el segundo siguiente, el as de Seirin les dio un espectáculo aún mayor, un impactante rodillazo. Fue como presenciar algo imposible. Los ojos de Kagami estaban vacíos, mirando a Tendou con incredulidad. Kagami. Kagami-kun. Los jugadores de Seirin corrieron y lo ayudaron a levantarse del suelo. Ninguno de ellos había visto lo que hizo Tendou. Todo lo que vieron fue a Tendou dándole una palmadita en el hombro a Kagami y luego, justo enfrente de todo el estadio, Kagami cayó de rodillas. No había ninguna causa aparente ni ninguna razón para ello. ¿Qué acaba de pasar? Espera, es este el legendario Aki del Conquistador. Aki, qué barbaridad, has visto demasiado One Piece. Esto debe ser algún tipo de Genjutsu Sharingan. Quien publicó eso arriba eres un maldito genio. ¿Cómo lo hizo? ¡Qué locura, maldito alfa! Ganar sin luchar. Entrenador, quiero aprender eso. Incluso los espectadores en el mundo real se quedaron sin palabras. Kagami no era un rival fácil de vencer, especialmente después de aquel partido contra Stoku. Incluso el equipo del anime había insinuado fuertemente que Kagami se estaba acercando rápidamente al nivel de la generación de los milagros. Tenía una capacidad de salto sobrehumana y ahora simplemente cayó de rodillas antes de que comenzara el juego. Todavía no había comenzado ninguna acción real, pero el impacto ya era explosivo. Tendou-kun. Kuroko también se acercó, colocándose naturalmente en el espacio entre Tendou y Kagami. Su postura lo dejó claro, estaba defendiendo a su compañero de equipo. Tendou levantó una ceja, pero su expresión se mantuvo tranquila mientras extendía la mano y le daba una palmadita a Kuroko en la cabeza. Ha pasado un tiempo, Kuroko. Has crecido mucho. Somos oponentes hoy. Por favor, no hagas eso. Kuroko se quitó la mano y miró a Tendou directamente a los ojos. En la segunda mitad de su segundo año de secundaria, Kuroko había caído en una depresión. Al igual que Aomine, ya no podía encontrar alegría en jugar baloncesto. Después del último partido de su tercer año, incluso consideró abandonar el juego por completo, al igual que muchos otros jugadores cuya confianza había sido destrozada por la generación de los milagros. Afortunadamente, no lo hizo. Y como no lo hizo, se encontró con sus compañeros de equipo en Seirin. Allí redescubrió la diversión del baloncesto y quiso aprovechar esa alegría para despertar la arrogancia de sus antiguos compañeros. El baloncesto no se trata solo de ganar, Tendou-kun. Te lo demostraré. Viniste hasta aquí solo para decir eso. Si siempre crees que el propósito del baloncesto es traer alegría, entonces nunca podrás vencerme.
A Tendou no le interesaba discutir el punto. Continuó sus calentamientos sin decir otra palabra. Completamente diferente de Kise y Midorima. Aunque este era solo su primer encuentro cara a cara con Tendou, y ni siquiera había durado un minuto completo. Ya era suficiente para que Iga Junpei y los demás comprendieran el tipo de persona que era el antiguo capitán de la generación de los milagros. Tan seguro que rayaba en la arrogancia. Obsesionado con la victoria hasta el punto de la locura. ¿Qué clase de monstruo alfa es este tipo? Estoy sudando solo de estar sentado en el banco, murmuró Koganei Shinji, con el vello de los brazos erizado. A pesar de ser un personaje designado para el alivio cómico, incluso Koganei había sido reconocido como alguien con el raro talento del instinto salvaje. Es algo así como Seir. Lejos, en Kioto, los jugadores de Rakusan también estaban viendo el partido. Aunque no podían oír lo que se decía, el lenguaje corporal les decía mucho. Tendou y yo no nos parecemos en nada, intervino Akashi. Este amigo, y ex compañero de equipo, nunca había hecho nada según las reglas. Allá donde iba Tendou, reinaba el caos. Pero sin importar qué sorpresas o desastres surgieran, Tendou siempre los aplastaba al final. Así era como operaba, con fuerza, con presencia, con absoluto dominio. Akashi, por otro lado, prefería el control total. No permitió que ocurriera lo inesperado. Y si así fuera, lo apagaría inmediatamente, en su misma cuna. Esa fue la diferencia entre la tiranía de Akashi y el dominio de Tendou. Los calentamientos concluyeron. El árbitro entró en la cancha con el balón, el partido estaba a punto de comenzar. Simplemente manténganse fieles a las jugadas que practicamos. No le den demasiadas vueltas. Aida Rico recordó una vez más a sus jugadores. Para este partido, no habían elaborado ninguna estrategia específica para contrarrestar a Kirisaki Daiichi. Porque la verdad es que nadie conocía todas las capacidades de Tendou. Prepararse para él no tenía sentido. Así que, en lugar de eso, su objetivo era jugar con sus propias fortalezas, usar su estilo agresivo y de ataque para abrumar al oponente. Al ver que todos entendían, Rico asintió con satisfacción y volvió su atención a la cancha. Solamente para congelarse en el lugar. Como si acabara de ver algo absolutamente aterrador. ¿Qué pasa, entrenador? Rico no respondió a la pregunta de Iga. Ella bajó la mirada pensativa y un sudor frío le corrió por la frente. ¿Qué demonios es esa presencia? Superó a cualquier estudiante de secundaria que había visto antes. Incluso su propio as, Kagami, palideció en comparación. Al otro lado de la cancha, Tendou se quitó la chaqueta de calentamiento. Tendou, ¿vas a entrar?, preguntó uno de sus compañeros. Sí. Es un viejo compañero, después de todo. Hay que tomárselo en serio. Como si se tratara de una escena sacada del libro de jugadas de Kobe Bryant, se apretó la muñequera. Luego condujo a su grupo de chicos malos de Kirisaki Daiichi a la cancha. Vamos a tener un buen partido. Vamos a tener un buen partido. El juego comenzó. No hubo muchas sorpresas en la alineación titular. Los 5 titulares de Seirin, desde la posición 1 a la 5. Izuki Shan, Iga Junpei, Kuroko Tetsuya, Kagami Taiga y Mitobe Rin-Nosuke. Titulares de Kirisaki Daiichi. Anami Yamakoto, Yamasaki Hiroshi, Tendou Kageyoshi, Araka Suya y Matsumoto Itsuki. Furuasi Kiri y Seto Kentaro esperaban en el banquillo. Sonó el silbato y el árbitro lanzó el balón al aire.
Kagami fue el primero en levantarse, saltó alto y extendió su brazo derecho, lanzando limpiamente el balón hacia Izuki. Tan alto. No me extraña que pueda bloquear esos tiros ridículos. Esa capacidad de salto es increíble. Matsumoto no tuvo ninguna oportunidad ante Kagami y perdió el salto inicial sin sorpresas. Seirin no perdió tiempo. Su ofensiva ya estaba en pleno apogeo. Corre y dispara. Este era el estilo característico de Seirin, un ataque ultra rápido. Su alineación era relativamente pequeña, por lo que el juego de media cancha no era su punto fuerte. Los contraataques eran su pan de cada día. Izuki miró fijamente a Kuroko. Ambos intercambiaron un sutil asentimiento. Entonces Izuki lanzó la pelota hacia lo que parecía un lugar vacío en la cancha. Kuroko apareció, hizo contacto y golpeó la pelota con fuerza. La pelota se curvó bruscamente, como si tuviera vida propia, atravesando el espacio defensivo. Kagami llegó a la canasta casi al mismo tiempo, tomó el rebote en movimiento y se elevó una vez más para lanzar un tomahawk con una mano. ¡Qué rápido! Cuando llegó allí, no estaba simplemente saltando para recibir el pase. Araka Suya y los demás quedaron atónitos. Ese tipo al que los fans de Seirin llamaban el hombre volador. Su atletismo era ridículo. Métetelo ahí, Kagami. Aida Rico ya estaba en plena celebración. La anterior rodilla de Kagami había asestado un golpe a la moral del equipo, y como retadores, Seirin necesitaba un impulso de confianza más que Kirisaki Daiichi. Así que si podían marcar primero, tomar la delantera, su confianza en sí mismos aumentaría. Sin embargo, justo cuando Kagami estaba a punto de meter la pelota en el aro, un destello blanco entró en la visión de Aida Rico. En ese instante, Tendou se acercó, más rápido de lo que nadie esperaba, y se elevó para encontrarse con Kagami de frente. Auge. La volcada de Kagami fue brutalmente retenida contra el tablero. Y desde arriba llegó la voz casual de Tendou. Correr y disparar. Esa es una táctica anticuada. Capítulo 130. Hanamiya Makoto comienza a actuar 2. La estrategia de correr y disparar había demostrado ser ineficaz desde hacía tiempo. Ni siquiera mentes locas del baloncesto como Naussan o de Antoni, obsesionadas con los ataques de alta velocidad, pudieron lograrlo. Por supuesto, su estilo ofrecía a los aficionados partidos emocionantes y de ritmo rápido. Por supuesto, habían logrado hazañas como derrotar a un equipo líder o asegurar los mejores récords de la conferencia. Pero al final, no hay campeonatos. ¿Por qué? Porque la temporada regular y los playoffs son dos bestias completamente diferentes. El nivel físico en los playoffs se duplica. Nadie te permitirá tomar tiros fáciles. Si quieres anotar, tienes que sobrevivir a una defensa muy dura, encestando tiros difíciles una y otra vez, tal como lo hizo Jordan. El estilo de Kirisaki Daiichi fue prácticamente diseñado para aplastar a Seirin. En lo que más sobresalieron fue en el baloncesto 717, pura confrontación física. Desde el momento en que comenzó el juego, Seirin ya se encontraba en desventaja. Transición de ataque a defensa. Después del enorme bloqueo de Tendou, despegó en un instante. Su cabello blanco plateado se movía como un meteoro por la cancha a una velocidad increíble. Maldita sea, no te escaparás. Kagami aterrizó y lo persiguió. Había estado esperando este día durante tanto tiempo. Desde que escuchó de Kuroko y los demás que Tendou era el más fuerte, había estado ansioso por esta batalla. Pero
Como es tan rápido. Incluso mientras dribla, es casi tan rápido como Kagami sin el balón. Seirin estaba atónito, la velocidad de Tendou al controlar el balón estaba a la par con la velocidad de Kagami sin balón. Si Tendou no tuviera el balón, Kagami nunca lo atraparía. Izuki gritó Iga. Izuki-chan intervino inmediatamente. Los dos compañeros de toda la vida se acercaron desde ambos lados, formando un muro para cortar el camino de Tendou. Estaban ganando tiempo para que Kagami volviera a la defensa. Abrieron los brazos y las piernas de par en par, protegiendo cada posible ángulo de aproximación. No es de extrañar que este equipo haya vencido a Stoku, su tiempo de reacción y su química son de primer nivel, dijo uno de los jugadores de la Academia T entre el público. Estos dos equipos fueron su mayor competencia en la fase todos contra todos. Pero esto no será suficiente, dijo Momoi Satsuki moviendo ligeramente la cabeza. En cierto modo, ni siquiera yo puedo predecir los movimientos de Tendou. ¿Quieres decir que es incluso más impredecible que Aomine Bakamatsu? Tsuke no se lo creyó. Justo cuando terminó de decir eso, Tendou, corriendo a toda velocidad, frenó de repente, pisoteando la cancha con suficiente fuerza para detener todo impulso hacia adelante. En ese mismo momento, la pelota rebotó, la atrapó y la lanzó como una jabalina. Auge. La pelota de baloncesto salió disparada como una bala de cañón, atravesando el estrecho espacio entre Izuki y Iga antes de que pudieran acercarse. Voló por el aire y se estrelló contra la pintura. ¡Bam! La fuerza del impacto le dijo a todos cuán poderoso había sido ese pase. Maldita si puede siquiera pasar con esa fuerza. Esa cosa me quemó la mano, no aguanto más que un par de esas. Matsumoto Itsuki atrapó el balón, hizo una mueca por el dolor en la palma de su mano, luego giró y lo colocó con facilidad. Madre mía, ese tipo de pase, hazlo otra vez. La multitud rugió. Ese pase violento hizo que la adrenalina de todos se disparara. Kagami-kun. Mientras el público se quedaba boquiabierto, Kuroko ya se había lanzado a la línea de base y había recogido la pelota. Con un giro rápido, transfirió la inercia de su cuerpo al lanzamiento y lanzó la pelota a través de la cancha con todas sus fuerzas. Kagami comprendió al instante, se dio la vuelta y corrió como un rayo. Un pase de contraataque en toda la cancha. Así se llama. Tendou no se movió, dejando que la pelota pasara junto a él sin siquiera moverse. Y por eso dije que vuestras tácticas están obsoletas. Ruido sordo. La pelota se elevó de un extremo a otro de la cancha y aterrizó exactamente en el camino de Kagami. Este fue exactamente el mismo ataque inicial que Seirin había utilizado contra Stoku. Un contraataque súper rápido que consumió menos de 3 segundos. Ay, parece que Kuroko también está furioso hoy. No está nada mal. Kagami sonrió ante la fuerza del pase. Se lanzó directamente hacia la canasta. Iba a terminar la volcada que le habían robado antes. Sigues obsesionado con el mate, idiota, gorila de frente gruesa. De la nada, Hanamiya Makoto apareció al lado de Kagami, riendo alegremente. No hizo ningún movimiento inmediatamente. Esperó hasta que un compañero corriera entre ellos y el árbitro, bloqueando brevemente la línea de visión. En esa fracción de segundo de obstrucción visual, el delincuente agitó su codo sucio. Org. Kagami recibió un golpe limpio y se quedó sin aliento, perdiendo el control de la pelota. Corriendo así que eres, un atleta de pista, siéntate y quédate quieto, novato. La risa de Hanamiya ahora era aún más alegre. 1 contra 1, es posible que no pueda vencer a este chico tan activo.
pero definitivamente podría sacarlo de ritmo. Seirin instantáneamente estalló de furia. Ni siquiera necesitaban pensar, todos sabían que Hanamiya había cometido un error. Hanamiya vio sus expresiones, sonrió y casualmente lanzó la pelota a un compañero de equipo. Luego corrió hacia el banco de Seirin y comenzó a burlarse de ellos cara a cara. ¿Qué son esas miradas? Vas a pegarme, vamos, hazlo. Eso solo enfureció aún más a Seirin. Pero ellos todavía no se movieron. Lo sabía, ustedes son puro ladrido y nada de morder. Actúan como si fueran protagonistas de mangas nen. ¿Qué son? Preescolares. Demasiado desagradable. No solo para Seirin. Incluso los espectadores en el mundo real estaban dispuestos a tirar las manos. Hermano, ¿por qué se ríe así este troll? Juro que si estuviera allí te golpearía en la cara. Este tipo trolea, hace trampa y luego habla mal de él, con razón lo llaman villano en pantalones cortos de baloncesto. ¿Por qué lo odio tanto y aún así me encanta ver este caos? Es una situación dio/diagonal Kaiba. Si Hanamiya tuviera una interfaz de sistema, probablemente vería un flujo constante de notificaciones, más una popularidad cada segundo. En la vida real, si te encontraras con alguien como él, simplemente lo evitarías o te destruirías. Pero en el mundo de la ficción, a todo el mundo le encantó el espectáculo. Hanamiya, sin darse cuenta de que sus payasadas estaban siendo repetidas una y otra vez por los espectadores, se volvió hacia el banco de Seirin. ¿Dónde está tu hombre principal, Kiyoshi Teppei? ¿Dónde está? Que salga. Me muero de ganas de tener una pequeña reunión. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchitebokch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez.
Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Buc. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida.
Zavkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.